El relato oculto de Nahum. El profeta que anunció la caída de Nínive. Imagina una urbe que se consideraba invulnerable, una metrópoli imponente abrazada por murallas colosales y rebosante de riquezas incalculables. Era Nínive, la capital del imperio más temido de la época, sumida en excesos, corrupción y opresión. Sus monarcas se autoproclaman dioses, sus sacerdotes ofrecían sacrificios a ídolos de piedra y sus ejércitos arrasaban naciones enteras sin clemencia. Pero entonces, la advertencia resonó. Nahum, un profeta desconocido para muchos, surgió en las calles de Nínive, proclamando palabras que pocos se atreverían a pronunciar. Su voz cortaba el aire como una espada afilada: la ciudad caerá. Su oro será saqueado. Sus fortalezas serán derribadas. El juicio de Dios está cerca. ¿Pero quién podría creer semejante augurio? Nínive era inexpugnable. Era eterna. O al menos eso creían sus habitantes. Sin embargo, algo comenzó a desestabilizarse. Señales extrañas afloraron. El río que daba vida a la ciudad comenzó a menguar de forma inexplicable. El cielo se tiñó de tonalidades oscuras y amenazantes. Sueños perturbadores atormentaban al rey, sembrando la duda y el temor en su corazón. Y entonces, la verdad oculta se reveló, un secreto enterrado bajo los cimientos mismos de Nínive, un pecado tan ancestral y profundo que ni siquiera sus gobernantes se atrevían a susurrar. ¿Qué se escondía detrás de la profecía de Nahum? ¿Cómo la ciudad más poderosa de la tierra fue reducida a ruinas humeantes? ¿Y qué lección perdurable nos ofrece este evento histórico en la actualidad? Acompáñanos mientras exploramos cómo la profecía de Nahum se transformó en un símbolo de la justicia divina, revelando el destino inevitable de Nínive y la soberanía indiscutible de Dios sobre todas las naciones. En la inmensidad de la antigua Mesopotamia, donde los vientos cálidos soplaban sobre las colinas ondulantes y los ríos Tigris y Éufrates serpenteaba como venas palpitantes de la tierra, nació Nahum, un hombre cuyo nombre significaba consuelo, pero cuya vida estaría marcada por el dolor y el peso de un oscuro secreto. Desde temprana edad, su presencia parecía irradiar un misterio silencioso, como si la propia tierra supiera que estaba destinado a algo más grandioso de lo que él mismo podía comprender. Era hijo de Eliab, un hombre justo y temido por su profundo conocimiento de las escrituras sagradas, y de Miriam, una mujer de alma bondadosa, pero cuyo mirar reflejaba una tristeza indescriptible. Su pueblo, los israelitas, vivía bajo la opresión de reinos paganos, pero también temía la ira del propio Dios, quien tantas veces había enviado profetas para reprenderlos por sus pecados. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La historia de su pueblo estaba salpicada de siglos de obediencia y rebelión, bendiciones y castigos. Nahum creció escuchando relatos de tiempos gloriosos y épocas de profundo sufrimiento. Desde muy joven, las palabras de su padre resonaban como presagios inquietantes. Eliab hablaba con reverencia y temor sobre aquellos elegidos por Dios para transmitir su mensaje divino. Sabía que el llamado divino nunca era una carga ligera. Hijo, le decía Eliab, la palabra del Señor pesa sobre aquellos que la llevan. Si algún día Él te llama, obedece, aunque duela. El joven Nahum no comprendía completamente el significado de esas palabras, pero algo en ellas siempre le provocaba escalofríos inexplicables. Aún siendo un niño, comenzó a destacar como escriba, transcribiendo textos sagrados para ancianos y líderes religiosos. Sus dedos conocían bien el peso de los pergaminos y sus manos se volvieron ágiles al moldear cada palabra con precisión y cuidado. Pero a pesar de su habilidad y del respeto que ganaba, había dentro de él una inquietud persistente que no podía explicar. Algo ardía en su pecho, un fuego silencioso que no podía ser extinguido. Los años pasaron y el nombre de Nínive comenzó a resurgir en conversaciones murmuradas entre los ancianos. La grandiosa ciudad que una vez había sido salvada por la misericordia de Dios había regresado a su perversidad. El oro fluía en sus palacios, pero también la crueldad y la injusticia. La realeza se entregaba a la desmesura y al poder absoluto. Los clérigos ofrecían vidas en altares siniestros, mientras que los virtuosos eran perseguidos sin tregua. La población, antaño arrepentida, ahora se mofaba de la clemencia divina, ignorando las advertencias de los profetas de antaño. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. Al principio, Nahum creyó que solo eran ecos del viento o fragmentos de sueños carentes de sentido. Pero, noche tras noche, se intensificaron, transformándose en palabras en lenguas ignotas que resonaban en sus oídos mientras dormía. Pronto, las palabras se materializaron en visiones. Contempló Nínive envuelta en llamas, con sus torres desmoronándose. Escuchó los gritos de sus habitantes resonando en el firmamento oscuro. Observó ríos de sangre serpenteando por las calles empedradas, niños llorando y la desesperación de una ciudad condenada. En la última visión, no solo fueron imágenes. Una voz profunda e incuestionable rompió el silencio de su alma. Levántate, Nahum. Clama contra esa ciudad, porque su fin está sellado.
Despertó sobresaltado, bañado en sudor frío. Su corazón martilleaba en su pecho, sus manos temblaban. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La habitación a su alrededor parecía haberse transformado, como si aún conservara los vestigios de aquella presencia abrumadora. Algo dentro de él había cambiado para siempre. ¿Qué significaban esas visiones? ¿Sería posible evitarlas? ¿Tendría el valor de proclamar lo que le había sido revelado? Nahum no durmió esa noche. Después de la visión, su cuerpo permanecía inquieto, como si el propio suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Sabía que no podía ignorar el llamado. Lo que había visto no era fruto de su imaginación. La voz que había escuchado no era un simple delirio, era un decreto. Al amanecer, se levantó, se vistió con su túnica más sencilla y partió. Sus pies se movían por instinto, aunque su corazón aún dudaba. ¿Cómo podría un simple escriba alzarse contra una ciudad tan poderosa? Nínive era temida en toda la región. Sus reyes se consideraban dioses, sus ejércitos arrasaban naciones enteras. Pero Nahum recordaba las palabras de su padre: si Dios llamaba, la única respuesta aceptable era obedecer. Al atravesar las puertas de la ciudad, sintió el impacto de la grandeza de Nínive. Sus colosales murallas se alzaban como los huesos de un titán caído. Sus amplias calles bullían con mercaderes, soldados y ciudadanos embriagados por los placeres del día. El aire era denso, cargado con el aroma del incienso quemado en los templos, mezclado con el olor de la carne asada en los constantes banquetes. Avanzó hasta la plaza central, donde predicadores y artistas callejeros se reunían para entretener a la multitud. Con un profundo suspiro, tomó valor y comenzó a hablar: Nínive, ciudad de perversidad y sangre. El Señor Dios ha visto vuestras obras y vuestra maldad ha subido hasta los cielos. Arrepentíos, porque grande es vuestra culpa. El juicio de Dios vendrá como fuego sobre vosotros y nadie escapará. Al principio, nadie le prestó atención. Los transeúntes pasaban apresurados, absortos en sus rutinas. Un grupo de jóvenes se rió, burlándose de su voz firme y de sus vestiduras polvorientas. Un hombre ebrio arrojó un pedazo de pan viejo a los pies de Nahum. Otro lunático, exclamó un mercader obeso: ¿cuántos profetas más vendrán a maldecirnos? Dicen que una vez un tal Jonás nos predicó el arrepentimiento, y miradnos, seguimos aquí. Nínive nunca caerá, añadió un viejo sacerdote, escupiendo al suelo. Pero Nahum no se intimidó. Su pecho ardía con un fervor incontrolable. Elevó la voz, clamando contra los templos profanos, contra los jueces corruptos, contra los sacrificios de inocentes en los altares de deidades falsas. La intensidad del discurso de Nahum pronto atrajo miradas curiosas. Algunos se detenían, rostros marcados por el escepticismo, a escuchar sus palabras. La noticia se extendió con rapidez, y en poco tiempo, los rumores acerca del nuevo orador llegaron a los oídos de la nobleza, del clero, finalmente, del propio monarca de Nínive. El soberano, un hombre de semblante adusto y barba cuidada, recibía la información de su consejero mientras disfrutaba de un festín en su cámara dorada. Majestad, hay un individuo en el mercado, un hebreo llamado Nahum, que lanza proclamas contra la ciudad. Asegura que su deidad traerá la desolación a Nínive. El rey hablaba con la firmeza de quien ya había presenciado el desenlace. Y hay algo más. El rey alzó la mirada, mostrando interés. ¿Qué sucede? El consejero dudó antes de proseguir. Majestad, hace mucho tiempo, cuando aún era un niño, recuerdo una visión onírica. Un sueño que mi abuelo, el sacerdote real, interpretó para vuestra familia. Predijo que un día aparecería un hombre de ropajes sencillos, y que su voz resonaba como el estruendo de un trueno antes de la ruina de la urbe. El rey permaneció en silencio, una sensación de malestar crecía en su interior. Un recuerdo, olvidado durante años, resurgió ahora. Ordenad a mis guardias que mantengan vigilado a ese profeta, dijo al fin. Quiero saber todo sobre él. Si solo provoca confusión, eliminadlo. Pero si es algo más, el rey no terminó la frase. Se reclinó en su trono, con la mirada perdida en la lejanía, mientras las palabras de Nahum comenzaban a resonar en su mente. En la plaza, bajo la discreta vigilancia de los guardias, Nahum continuaba su prédica, ajeno al hecho de que pronto sería convocado ante el hombre más poderoso de Nínive. La luna se elevaba en el horizonte cuando Nahum fue arrastrado a un callejón oscuro. Sus sandalias rasparon contra las frías piedras. El golpe contra la pared le dejó sin aliento por un instante, pero se mantuvo erguido. Frente a él, una figura encapuchada permanecía en la penumbra, con los ojos fijos y la mano sobre la empuñadura de una daga. Deberías escapar mientras puedas, profeta. La voz era grave, pero no amenazante. Nahum sacudió el polvo de su túnica y alzó la vista, encarando al desconocido con calma. Huyen aquellos que temen a la verdad. El hombre vaciló por un momento, pareció debatir entre quedarse o desaparecer entre las sombras. No lo entiendes. Nínive no es solo una ciudad corrupta. No es solo poderosa. Hay algo vivo en sus cimientos, algo que jamás debería ser perturbado. Nahum no apartó la mirada.
Aquella afirmación despertó su interés. ¿Y tú?, preguntó con serenidad. Si lo sabes, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te importa? El desconocido se inspiró profundamente y finalmente se quitó la capucha, revelando un rostro joven, pero marcado por la preocupación. Me llamo Malik, dijo, observando al profeta con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Trabajo en el templo del rey como escriba. Conozco los archivos de la ciudad, conozco sus leyes, y sé que en algún lugar hay secretos enterrados que nadie se atreve a mencionar. Nahum cruzó los brazos. Entonces ya conoces el destino de Nínive. Malik desvió la mirada, como intentando evadir aquella verdad. He oído historias sobre antiguos reyes que hicieron pactos sobre templos erigidos sobre los restos de inocentes. Hay cavernas bajo el palacio, pasadizos que nadie se atreve a explorar, registros que fueron borrados de las tablillas de arcilla, como si nunca hubieran existido. Nahum dio un paso adelante, su voz imbuida de un tono profético. ¿Y nunca te has preguntado qué es exactamente lo que? Un escalofrío helado le recorrió la espalda a Malik al oír esas palabras, mientras la inmensidad de la ciudad se extendía ante él. ¿Ya has enterrado bajo esta ciudad? La frase resonaba en su mente, evocando todo lo que le habían inculcado desde la infancia. Nínive era indestructible, un imperio erigido para perdurar eternamente, un monumento a la grandeza humana. Sin embargo, una intuición profunda, un presentimiento ineludible, le susurraba que Nahum no estaba siendo completamente honesto. Si sabes algo, Malik, ahora es el momento de revelarlo, insistió el escriba, clavando su mirada en él. Malik vaciló, sintiéndose al borde de un precipicio invisible. Hasta ese momento, sus sospechas no eran más que sombras danzantes, fragmentos dispersos de antiguos rumores susurrados en voz baja. Pero si decidía aventurarse en la búsqueda de la verdad, sabía que no habría vuelta atrás, que su vida cambiaría para siempre. El tenso silencio que se había instalado entre ellos fue abruptamente interrumpido por un grito distante, un sonido desgarrador que provenía de las profundidades de la ciudad. Malik se giró de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Nahum permaneció inmóvil, observándolo con una intensidad que lo incomodó. Un segundo grito resonó, esta vez más cercano, emergiendo de las entrañas de Nínive como un lamento ancestral. Malik contuvo la respiración, paralizado por el terror. Nunca antes había escuchado un sonido semejante. No era un grito de guerra, ni el quejido de un prisionero torturado. Era algo más profundo, algo primigenio que arrastraba consigo una angustia antigua, como si una entidad largamente dormida hubiera estado aguardando durante siglos el momento de su liberación. Algo, inmensamente poderoso y desconocido, estaba despertando bajo la superficie de Nínive. La mente de Malik era un torbellino de dudas y presentimientos mientras caminaba por las calles de la ciudad. La advertencia de Nahum seguía resonando en sus pensamientos, mezclándose con el eco fantasmal del grito de la noche anterior. Una certeza sombría se apoderaba de él, algo terrible estaba sucediendo, algo estaba a punto de cambiar irrevocablemente el destino de Nínive y sus habitantes. Impulsado por una fuerza que no podía controlar, el escriba se dirigió a la parte más antigua de la ciudad, un laberinto de callejuelas estrechas y edificios desmoronados donde vivía Arit, un anciano venerado por su sabiduría y rectitud. Era considerado uno de los últimos hombres justos de Nínive, un vestigio de tiempos más puros que se había mantenido al margen de la corrupción que había consumido a la mayoría del pueblo. Se rumoreaba que en su juventud había servido en el templo del rey, pero que lo había abandonado al descubrir verdades demasiado oscuras para ser ignoradas. Al llegar a la humilde morada de Arit, Malik vaciló un instante antes de golpear la puerta de madera desgastada. «Entra, hijo», respondió una voz débil pero firme desde el interior. Malik obedeció y se encontró frente a un hombre encorvado por el peso de los años, de larga barba blanca y ojos profundos que parecían escrutar el alma. El ambiente era sencillo, casi austero, con pergaminos esparcidos sobre una mesa tosca y una lámpara parpadeante que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. «Sabía que vendrías», dijo Arit sin mirarlo, como si estuviera al tanto de sus pensamientos. Malik vaciló, sorprendido por su clarividencia. «¿Usted lo sabía?» El anciano asintió lentamente. «La oscuridad se mueve, Malik. La advertencia de Nahum no fue la primera, y me temo que no será la última. Pero hay algo que debes comprender antes de dar el siguiente paso». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Malik. «¿Qué es?», preguntó, con la voz apenas audible. Arit se levantó con dificultad y caminó con pasos lentos y temblorosos hasta un viejo arcón de madera que se hallaba en un rincón de la habitación. Con manos temblorosas, abrió el cofre y sacó un pergamino cuidadosamente envuelto en tela roja. Los sacerdotes del templo ocultan registros antiguos que el rey ha prohibido leer. Son relatos que se remontan a tiempos anteriores a la fundación de Nínive, que hablan sobre su verdadera creación, explicó el anciano. Malik tomó el pergamino, sintiendo el peso del secreto que contenía. «¿Qué dicen esos relatos?», preguntó con ansiedad. Arit lo miró con los ojos llenos de una profunda melancolía.
revelan que Nínive no fue construida únicamente por hombres, sino con la ayuda de algo mucho más antiguo y poderoso, algo que exigió un precio terrible a cambio de conceder al rey el imperio que tanto deseaba. El corazón de Malik se aceleró al escuchar esas palabras. ¿Qué precio?, preguntó, con la voz temblorosa. Arit respiró hondo antes de responder. Sangre inocente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, sofocando toda esperanza. Las piernas de Malik se debilitaron, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Eso significa que?, balbuceó, incapaz de articular la pregunta completa. Sí, respondió Arit con solemnidad. Los cimientos de la urbe habían sido sellados con ofrendas sacrificiales, quedando sepultados bajo sus cimientos. Malik persiste, aguardando, articuló Gerais, mientras el escriba palpaba su rostro, intuyendo que su propio destino se transformaba ante él. Si las palabras del anciano eran veraces, Nínive estaba abocada a un final inimaginable. El venerable patriarca asió su hombro con una fuerza sorprendente. Si anhelas desentrañar la verdad, debes dirigirte al templo. Allí, bajo el altar mayor, hallarás registros ocultos. Pero cuidado. Los clérigos no consentirán que un hombre como tú exhume lo que han procurado sepultar durante siglos. Malik inspiró profundamente, sintiendo la tensión apoderarse de su ser. Se encontraba ante una disyuntiva irresoluble: ignorar lo descubierto y vivir sin sobresaltos, o arriesgarse a revelar un secreto que podría sellar su destino. En el exterior, el viento ululaba en las calles desiertas. De súbito, un grito desgarrador, profundo e inhumano, emana del corazón del templo de Nínive. La inquietud se propagaba por Nínive como una tempestad a punto de desencadenarse. Las palabras de Nahum, otrora desoídas o ridiculizadas, comenzaban a germinar en los corazones más pusilánimes. Algunos ciudadanos susurraban sobre las antiguas admoniciones de los profetas, mientras que otros, con mofa, se entregaban aún más a la corrupción y al desenfreno. Sin embargo, no todos permanecían impasibles. En el magno palacio real, un hombre escuchaba con atención los rumores, sin disimular su furia. El rey de Nínive, sentado en su trono de ébano y oro, tamborileaba impaciente con los dedos sobre el brazo esculpido del sitial. Ante él, sacerdotes y consejeros se encogían, temiendo la cólera que se acumulaba como un trueno inminente. ¿Quién es este individuo que osa hablar contra la excelsa Nínive?, bramó el monarca con voz atronadora. Se llama Nahum, majestad, respondió un sacerdote con la cabeza gacha. En su misión, proclama que nuestra ciudad será arrasada por la ira de su Dios, y el pueblo lo escucha. Los consejeros titubearon. Entonces, uno de los generales reales dio un paso al frente. Algunos lo ridiculizan, pero otros comienzan a sentir temor. Y no está solo, mi señor. Hay un escriba llamado Malik que hace demasiadas preguntas, y el viejo Gerais, que siempre ha murmurado sobre tiempos remotos. Ambos parecen estar ligados a esta amenaza. Los ojos del rey se entrecerraron. Acabemos con esto de inmediato. Ordenó que Nahum sea arrestado. Y en cuanto a los otros dos, fueron ejecutados antes del amanecer. Mientras los guardias recorrían la ciudad en busca de sus presas, Malik y Gerais estaban reunidos en la morada del anciano, discutiendo en voz baja. «Vendrán por nosotros», dijo Malik con voz apremiante. «El rey no puede permitir que la duda arraigue en su pueblo». Gerais suspiró, pasando su mano temblorosa por su barba cana. «Siempre supe que este día llegaría. Pero ahora no hay tiempo para vacilaciones. Debemos huir de aquí». Antes de que pudieran moverse, un estruendo en el exterior los inmovilizó. El sonido metálico de lanzas chocando contra armaduras, el resonar de pasos pesados sobre la tierra endurecida. «Por los cielos», murmuró Malik. «Han llegado». No había escapatoria por la parte trasera, las calles estaban vigiladas. La única opción era huir en la oscuridad, bajo la atenta mirada de los hombres del rey. Gerais miró a Malik y le sujetó el hombro. «Escúchame, muchacho. Hay algo más trascendente en juego. Debes sobrevivir. Debes hallar las respuestas. ¿A dónde podemos ir?». El anciano exhaló profundamente y susurró: «Al templo». Malik titubeó. Ese lugar era el núcleo de la corrupción de Nínive, pero también el único sitio donde podían hallar las evidencias que precisaban. No tenían otra opción. De pronto, el estruendo de la puerta derribada resonó en la casa. «¡Corran!». Se precipitaron por un corredor lateral, desvaneciéndose en la oscuridad de los callejones. Las voces de los soldados los perseguían, sus lanzas resonaban al correr tras ellos. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. Fue entonces cuando se percató de algo terrible: no solo huían, los estaban cazando. La noche parecía envolverlos como un velo pesado mientras Malik y Arit se movían por los estrechos callejones de Nínive. El ambiente era denso, cargado con el olor de la ciudad, una mezcla de humo, especias y algo putrefacto que se escondía en rincones olvidados. Los pasos de los dos hombres eran rápidos, pero cautelosos. Cualquier ruido más fuerte podía atraer la atención indeseada de los guardias que patrullaban las calles en busca de Nahum y de cualquiera que osara desafiar al rey.
Arit mantenía la postura firme, sus ojos atentos a cada sombra a su alrededor. Conocía la ciudad como pocos y sus manos curtidas ya habían recorrido esas mismas murallas de piedra en tiempos pasados, cuando la persecución contra los justos aún no era tan feroz. Malik, en cambio, sentía su corazón palpitar con fuerza en el pecho. No era un guerrero ni un profeta, era un escriba, un hombre acostumbrado a registrar historias, no a vivirlas. Pero allí estaba, corriendo contra el tiempo para descubrir una verdad enterrada hacía generaciones. El templo se alzó ante ellos, imponente incluso bajo el manto de la noche. Sus colosales columnas se alzaban como centinelas silenciosas, custodiando los secretos que los sacerdotes protegían con tanto celo. Malik dudó al contemplar aquellas puertas talladas con símbolos antiguos. No se permitía que cualquiera entrara allí después del anochecer, mucho menos para hurgar en los registros prohibidos. Arit tocó su brazo con suavidad. Si hay un momento para temer, es este, susurró el anciano. Pero si hay un momento para actuar, es ahora. Respirando hondo, Malik asintió. Siguieron por el costado del templo, donde un estrecho pasaje se ocultaba entre las rocas. Era una entrada que pocos conocían, utilizada antiguamente por escribas y sirvientes para transportar pergaminos sin interrumpir las ceremonias sagradas. La oscuridad dentro del templo era absoluta, pero Arit parecía saber exactamente dónde pisar. Caminaron en silencio hasta un pasillo estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. El olor a pergaminos envejecidos y velas apagadas impregnaba el ambiente, mezclado con el aroma metálico del incienso que aún flotaba en el aire. Malik encontró una antorcha apagada en un soporte de hierro y la encendió con las brasas aún vivas de un altar cercano. La débil luz reveló estanterías altas repletas de pergaminos y tablillas de arcilla que narraban las hazañas de los reyes y sus dioses. «¿Qué estamos buscando?», murmuró Malik, con la mirada recorriendo los registros. Arit no respondió de inmediato. En su lugar, tomó una de las tablillas de piedra y la examinó a la luz temblorosa. «Algo que pruebe que Nahum dice la verdad», dijo finalmente. «Algo que demuestra que la condena de Nínive no es un delirio de un profeta, sino una sentencia sellada por los propios errores del pasado». Revisaron los registros durante largos minutos, hojeando papiros, deslizando los dedos sobre palabras esculpidas con precisión en tablillas de arcilla. La mayoría hablaba de batallas, alianzas, promesas hechas. Atormentados y traicionados, se toparon con una revelación inquietante. En un estante recóndito al fondo de la estancia, Arit localizó un pergamino sellado con un lacre dorado. Malik sintió un escalofrío que le recorrió el espinazo al contemplar el emblema real impreso en la cera. Solo los dictámenes de mayor envergadura del linaje del rey se resguardaban de tal modo. El anciano, con sumo cuidado, quebró el sello, desplegando el pergamino con manos vacilantes. Las miradas de ambos escrutaron las líneas trazadas con tinta oscura. A medida que Malik avanzaba en la lectura, la sangre se le helaba en las venas. El documento narra un crimen horrendo, una felonía perpetrada contra una comunidad entera. Desvelaba que los antepasados del rey había vertido sangre inocente con el fin de edificar Nínive sobre vestigios olvidados. «Esta es la razón de la cólera divina», articuló Arit con una voz preñada de congoja. «Los cimientos de esta urbe son una tumba encubierta». Antes de que pudieran asimilar la magnitud de su hallazgo, un estruendo interrumpió el silencio. Unos pasos presurosos resonaron en el corredor de piedra, seguidos por el sonido metálico de espadas que se desenvainaron. Malik, instintivamente, extinguió la antorcha, sumiéndose en la más absoluta oscuridad. Tomó a Arit del brazo, conduciendo hacia un rincón del aposento, mientras los pasos se aproximaban. Voces susurraban órdenes y la luz de unas antorchas titilantes empezaba a inundar el lugar. Malik aguantó la respiración. El pergamino permanecía en sus manos, sus bordes arrugados por la tensión de sus dedos. Era consciente de que, si caían en sus manos, no habría clemencia para ninguno de los dos. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. La celda donde Nahum había sido recluido era gélida y lúgubre, con muros de piedra que parecían exhalar el peso de una historia relegada al olvido. El profeta estaba encadenado, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Percibía la opresión del lugar, el hedor a muerte impregnado en las paredes, pero sus labios no cejaban en proclamar la verdad. Las sombras danzaban al son de las antorchas exiguas que iluminaban los pasillos del palacio, y cada una de sus palabras resonaba como un trueno en los oídos de los guardias que custodiaban su prisión. Nínive se derrumba, vociferaba, cual hojas arrastradas por el viento. Sus riquezas se dispersarán, sus ídolos serán derribados, sus ríos se volverán contra vosotros. El mismísimo Dios ha decretado su fin, y nada podrá impedir lo que está por venir. Los guardias intercambiaban miradas inquietas. Ya habían visto a numerosos prisioneros balbucear en su desesperación, pero aquel hombre hablaba con una certidumbre aterradora. Incluso encadenado, parecía ser el único genuinamente libre en aquel sitio. En el salón real, el rey caminaba de un lado para otro.
El peso de su corona parecía doblegarse sobre su cabeza, haciendo que sus pensamientos fueran tan pesados como el plomo. Naum no era más que un hombre, un profeta errante, y aún así sus palabras no se borraban de la mente del monarca. Intentaba ignorarlas, pero algo en su interior ardía, una inquietud que se acrecentaba noche tras noche. Y entonces, llegaron las pesadillas. En lo más recóndito de su sueño, el rey se veía frente a una ciudad en llamas. El aire estaba impregnado de alaridos, de un llanto desconsolado que resonaba como un lamento fúnebre. Las calles de Nínive se desmoronaban, y las aguas del río Tigris se elevaban como murallas vivientes, engullendo todo a su paso. El cielo era negro, surcado por relámpagos rojos como la sangre. En medio de la desolación, divisó una sombra que emergió, un hombre de vestiduras humildes pero con una mirada que ardía como fuego. La ciudad ha sido juzgada, sentenció la figura, y la sentencia ha sido sellada. El rey, bañado en sudor y con el alma atenazada por la inquietud durante días, trató de desterrar las visiones, negándose a creer que fueran algo más que delirios de una mente agotada. Sin embargo, las pesadillas retornaban cada noche, cada vez más nítidas, cada vez más reales. Desesperado, convocó a sus consejeros. Estos acudieron con presteza, sus vestiduras solemnes deslizándose sobre el suelo marmóreo del palacio. El más longevo de ellos se adelantó y se postró ante el trono. Majestad, su aflicción nos consterna. ¿Qué desea de nosotros? El rey deslizó sus manos temblorosas por su rostro antes de alzarlos hacia ellos. Mis sueños persisten, confesó, con la voz teñida de fatiga. Deseo que interpreten su significado. Los consejeros cruzaron miradas discretas. El rey no era hombre de mostrar flaqueza, si se hallaba perturbado hasta el punto de requerir auxilio, el origen de su tormento debía ser profundo. El consejero más anciano asintió con cautela. Necesitamos saber, Majestad, si en sus sueños hay alguna señal divina, alguna revelación que podamos esclarecer. El rey vaciló un instante antes de hablar. Hay un hombre, murmuró. Un hombre que se expresa en nombre de un dios ajeno. Anuncia la destrucción de Nínive. Y luego contempló la ciudad derrumbarse. Veo fuego y agua. Uno de los consejeros se atrevió a replicar de inmediato. Conocían bien las leyendas, los arcaicos registros ocultos en los rincones del templo. El rey jamás debía conocer la verdad que yacía enterrada en los cimientos de su propia ciudad. Finalmente, uno de los consejeros más jóvenes tosió y se inclinó. Majestad, los sueños no son más que ecos de la mente, declaró, forzando un tono tranquilizador. No hay motivo para la zozobra. Nínive es fuerte, su gloria es eterna. Pero aquellas palabras no convencieron al rey. Algo en su interior le decía que no eran meras ensoñaciones. Esa noche, en lugar de reposar, ordenó que un grupo selecto de hombres vigilara a Naum en su celda. Quería registrar cada palabra que saliera de la boca del profeta. Lo que ignoraba era que, en otra zona de la ciudad, Malik y Arit estaban a punto de descubrir un arcano que lo cambiaría todo. Y entonces, la verdad, mantenida en secreto durante generaciones, comenzaría a desvelarse. Las callejuelas de Nínive eran laberintos de sombras y susurros, donde secretos ancestrales dormían bajo el peso de las piedras erosionadas por el tiempo. Malik y Arit avanzaban con cautela, sus miradas escudriñando cada esquina, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Desde su fuga del templo, sabían que estaban siendo perseguidos. El rey no permitiría que aquellos documentos salieran a la luz. Guiados por un nombre encontrado entre los documentos antiguos, llegaron a un barrio olvidado de la ciudad, donde las construcciones eran precarias y el silencio parecía más denso que el aire. Arit miró a su alrededor, inseguro. ¿Estás seguro de que está aquí?, susurró. Malik asintió, llamando suavemente a la puerta de una casa de madera y piedra. Transcurrieron unos instantes, pero una voz cansada se escuchó al otro lado. ¿Quién es? Buscamos respuestas, respondió Malik, tratando de contener su nerviosismo. Respuestas sobre lo que ocurrió hace mucho tiempo. La puerta chirrió al abrirse levemente, revelando a una mujer de edad avanzada. Su rostro estaba marcado por arrugas que contaban historias de dolor y resistencia. Sus ojos, sin embargo, aún conservaban el brillo de quien sabe más de lo que aparenta. Entren, dijo, observándose con atención, antes de cerrar la puerta tras ellos. El interior de la casa era modesto, con escasos muebles y una chimenea apagada. Arit miraba a su alrededor. La casa carecía de adornos, pero irradiaba una calma misteriosa, un refugio frente al bullicio y la intriga de la ciudad. Inquietud palpable los rodeaba mientras Malik reunía la valentía para expresarse. Descubrimos registros en el templo, antiguos documentos que narran un crimen perpetrado por los ancestros del rey. Buscamos conocer la verdad, declaró con determinación. La mujer, con un suspiro profundo, se sentó, entrelazando sus dedos sobre su regazo. Son imprudentes al venir aquí con tales interrogantes, masculló, aunque luego añadió, quizá ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Se inclinó hacia adelante, su voz se transformó en un hilo de lamentación.
Hace muchos años, cuando Nínive aún no ostentaba su poderío actual, existía una línea real diferente a la que ahora gobierna. El antiguo rey impartía justicia, pero sus oponentes lo temían. Fue víctima de una traición urdida por sus propios hombres y su familia fue masacrada. Solo un niño logró sobrevivir, oculto entre los sirvientes. Arit sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Ese niño eras tú?, preguntó, conteniendo el aliento. La mujer asintió lentamente. Crecí en silencio, escuchando los susurros de los ancianos. Sabía que mi sangre era una amenaza para el nuevo rey. Mi nombre fue borrado, mi historia, sepultada. Pero jamás olvidé. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. Todo encajaba ahora. El rey actual se sentaba en un trono manchado de sangre, usurpando un derecho que no le pertenecía. La verdadera línea legítima de la ciudad había sido eliminada, y las atrocidades cometidas para asegurar su dominio yacían ocultas junto a los documentos que casi les habían costado la vida. Arit deslizó sus manos por su rostro, sintiendo el peso de la revelación. Si esta historia se divulga, si el pueblo la conoce, el reinado se derrumba, completó la frase la mujer, con una mezcla de esperanza y temor en su mirada. Malik se incorporó, respirando hondo. Ahora que la verdad se alzaba frente a ellos, debían decidir qué hacer. Si revelaban esta información, Nínive se sumiría en el caos y sus vidas correrían peligro. Pero si guardaban silencio, perpetuara la mentira que sostenía un régimen de opresión. En ese instante, un ruido exterior interrumpió sus pensamientos. Pasos pesados, voces apagadas. Alguien los había seguido. La decisión debía tomarse ahora, o quizás nunca más tendrían otra oportunidad. El silencio dentro de la casa fue abruptamente roto por el sonido de botas aplastando la grava en el exterior. Malik sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, mientras Arit, con el rostro tenso, posaba su mano sobre la empuñadura de la daga que llevaba atada al cinturón. La mujer que hasta ese momento les había brindado refugio cerró los ojos, su expresión denotando una profunda resignación. «Nos han encontrado», murmuró con voz temblorosa. Caminó con cautela hasta la ventana y observó a través de una rendija en la madera resquebrajada. En el estrecho callejón que conducía a la casa, sombras armadas se movían sigilosamente, rodeando la construcción como lobos acechando a su presa. Sus corazones laten con fuerza desbocada. No había escapatoria. Arit apretó con firmeza el hombro de Malik. Debemos decidir ahora. ¿Huir e intentar revelar la verdad, o caer aquí, penetrándola con nosotros? Malik tragó saliva con dificultad. Las palabras de Arit eran crudas, pero ciertas. Tenían en sus manos algo capaz de sacudir los cimientos del reino, y el rey lo sabía. El silencio se hizo añicos con el estruendo de la puerta al ceder. La madera se astilló en todas direcciones cuando los soldados irrumpieron en la habitación, con las espadas desenvainadas y miradas frías como el acero. La mujer se encogió contra la pared, su rostro pálido de terror. «Por decreto del rey, están arrestados por traición», bramó uno de los guardias, su voz resonando como un trueno. Malik intentó reaccionar, pero manos fuertes lo sujetaron, derribando al suelo. Arit, más experimentado en el combate, luchó con furia, derribando a 2 soldados antes de recibir un golpe violento en la nuca que lo dejó inmóvil en el acto. Malik escupió sangre mientras lo arrastraban. Con el rostro aplastado contra las rugosas tablas del suelo, los soldados lo izaron a la fuerza, arrastrándolo sin contemplaciones hacia el exterior. Su mente danzaba en un torbellino de angustia, el plan había fracasado, todo concluiría allí, antes de que pudieran divulgar la verdad. Fue entonces cuando Malik divisó una figura erguida entre los soldados. El asombro lo recorrió como una descarga gélida. «Tú», articuló con un hilo de voz. El individuo frente a él era alguien a quien jamás esperó ver allí, aliado con sus enemigos. Un amigo, un camarada. El corazón de Malik se contrajo al comprender la magnitud de la traición. El traidor se aproximó. Su semblante era impenetrable, pero Malik captó un fugaz atisbo de duda. «Perdóname, Malik, pero la verdad debe perecer contigo». Malik intentó reaccionar, pero las ataduras se lo impidieron. El traidor desenvainó su daga y la situó contra su cuello. La frialdad del acero sobre su piel fue lo último que sintió antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. El dolor fue la primera sensación que experimentó Malik al recobrar la conciencia, un dolor sordo y punzante en la cabeza, como si estuviera a punto de estallar. El aroma a óxido y humedad impregnaba sus fosas nasales, mezclado con el hedor de sudor y sangre reseca. Parpadeó, intentando discernir dónde se encontraba, pero todo a su alrededor era oscuridad y piedra fría. Intentó moverse, pero sus brazos estaban atados. Cadenas de hierro laceraban sus muñecas, y sintió el calor de la sangre fluyendo por su piel herida. El recuerdo llegó como un latigazo: la huida, la emboscada, el traidor, Arit. Su corazón se aceleró, necesitaba encontrarlo. Con dificultad, se arrastró por el suelo áspero de la celda, con los músculos gritando de dolor. Todo su cuerpo le dolía como si hubiera sido brutalmente golpeado antes de ser arrojado allí.
Entonces lo vio. Arit yacía en un rincón de la celda, su túnica manchada de polvo y sangre. Su postura era forzada, sus brazos estaban extendidos a los lados, su cabeza caída. Malik se arrastró hacia él, ignorando el dolor y las heridas. Arit susurró con voz ronca, apenas audible. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo de la prisión. Tocó el hombro del anciano, sintiendo su piel fría bajo los dedos. Su pecho estaba inmóvil, no respiraba, no se movía. Arit estaba muerto. El peso de la verdad se abatió sobre Malik como un mazazo. Arit, el último justo de Nínive, el único hombre que aún profesaba la verdadera fe en aquella ciudad corrompida, ahora estaba muerto y él estaba solo. Un sabor amargo ascendió por su garganta. Cerró los ojos por un instante, luchando contra la desesperación. En ese momento, unos pasos resonaron en el corredor de piedra. La puerta de hierro chirrió al abrirse y la luz de las antorchas iluminó la celda, obligando a Malik a entornar los ojos. 2 guardias entraron, armados, con semblantes impasibles, y tras ellos, envuelto en vestiduras ricamente adornadas, estaba el rey de Nínive. El monarca observó a Malik desde arriba, como si evaluara a un animal a punto de ser sacrificado. «Tú y ese viejo habéis sembrado el caos en mi ciudad», dijo con voz grave y fría. «Pero ahora solo te quedas tú». Malik sintió la furia arder en su interior, pero se obligó a mantener la compostura. «El caos no lo hemos traído nosotros», respondió con esfuerzo. «Ya estaba aquí». El rey frunció el ceño, sus oscuros ojos brillando con una mezcla de curiosidad e irritación. «Dime qué sabéis tú y Naum». El silencio se hizo denso en el aire. Malik sabía que cualquier palabra equivocada podría sellar su destino. El destino se cernía implacable, y Malik, con los puños apretados, sentía el acero de las cadenas lacerando su piel aún más. Antes de que el monarca pudiera insistir, un estruendo resonó a lo lejos, haciendo temblar la tierra bajo sus pies, como si una entidad ancestral despertara en las profundidades. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. El rey, aunque intentaba mostrar entereza, no pudo ocultar la tensión que se apoderaba de sus hombros, perceptible para Malik. Otro trueno sacudió el ambiente, pero esta vez no descendía del firmamento, sino que emanaba del subsuelo. «¿Qué está sucediendo?», murmuró uno de los guardias con voz temblorosa. Malik, a pesar del sufrimiento y el agotamiento, alzó la vista hacia el rey. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. «¿Son las señales?», susurró. «El juicio de Nínive ha comenzado». El rey intentó responder, pero un nuevo estallido hizo vibrar las paredes. Era inútil resistirse a lo inevitable. El aire de Nínive se tornó denso, impregnado de un hedor nauseabundo que se extendía por cada rincón de la ciudad. Los primeros indicios de la plaga se manifestaron al amanecer. Hombres saludables se despertaron cubiertos de úlceras negruzcas, con la piel ardiendo como si el fuego los consumirá desde dentro. Los niños gemían de dolor, y sus madres, desesperadas, se arrancaban los cabellos. Los sacerdotes, antes llenos de confianza, ahora temblaban ante la calamidad que asolaba la ciudad. El mercado, antaño un hervidero de actividad y bullicio, se encontraba casi desierto. Los pocos mercaderes que se atrevían a salir se protegían el rostro con telas, pero sus miradas inquietas revelaban que ningún lugar era seguro. Los cuerpos de los primeros fallecidos se amontonaban, y los más desfavorecidos, sin otra opción, los arrojaban al río con la esperanza de aplacar la maldición. Sin embargo, las aguas cristalinas se enturbian y adquieren una consistencia viscosa. Peces muertos flotaban en la superficie, y el hedor de la muerte invadía las orillas. En el palacio, el rey caminaba furioso por los pasillos, con los puños cerrados y la túnica empapada de sudor. El miedo, un enemigo silencioso, corroía sus certezas. El estruendo subterráneo, el temblor de las murallas y, ahora, esta plaga implacable, ¿acaso eran castigos divinos? Se negaba a creerlo. No podía ser. Los dioses de Nínive siempre habían exigido sacrificios, y el pueblo siempre se los había ofrecido. Si algo fallaba, entonces las ofrendas eran insuficientes. Reuniendo a sus sacerdotes, ordenó que el altar del templo fuera bañado en sangre. Bueyes fueron degollados al pie de las estatuas, y el aroma del incienso se mezcló con la sangre caliente que corría por las escalinatas sagradas. «Ofrecemos lo más puro que tenemos», bramó uno de los sacerdotes, levantando las manos al cielo. «Aceptado nuestro tributo, grandes dioses, y alejad vuestra ira de Nínive». Pero nada cambió. La plaga avanzaba inexorable. Entonces, los truenos volvieron a rugir. El cielo, antes despejado, se oscureció como si la noche se hubiera adelantado. Nubes negras giraban sobre la ciudad, ocultando el sol y transformando el día en tinieblas. El viento aullaba como un ejército invisible, derribando puestos y arrancando tejas de los tejados. Los sacerdotes, que antes se erguían orgullosos en la cima de las escalinatas, ahora yacían postrados en el suelo, murmurando plegarias desesperadas. El rey, sin embargo, no se doblegan.
Apretando los dientes, se dirigió a sus generales y proclamó: si los dioses exigen más, les daremos más. Fue entonces cuando llegó la orden. Los prisioneros fueron sacados de las mazmorras, hombres, mujeres, niños, aquellos acusados de hurto, los condenados por traición, e incluso aquellos que simplemente habían desagradado a los poderosos. Entre ellos se encontraba Malik, empujado brutalmente al exterior. Desde la lóbrega prisión, fue conducido a rastras hasta el santuario, donde una multitud expectante aguardaba con rostros desencajados por el horror. El arca de los sacrificios se alzaba imponente, y los oficiantes religiosos afilaban ya las hojas rituales, preparándose para el inminente acto. El monarca elevó su mano, imponiendo silencio entre la concurrencia. Hoy ofrendamos a las deidades lo más valioso, proclamó con voz resonante. Hoy extirpamos la maldad que corroe nuestra ciudad. Su mirada se posó sobre Malik, y una gélida sonrisa se dibujó en sus labios. Y comenzaremos con este. El silencio se abatió sobre el templo como un sudario. Malik sintió la opresión de las cadenas en sus muñecas, la frialdad áspera de la piedra bajo sus rodillas. Pero al levantar la cabeza, su mirada no reflejaba temor, sino una certeza inquebrantable. Él conocía lo que el rey se negaba a admitir: la cólera celestial no se apaciguaba con derramamiento de sangre, y el destino funesto de Nínive ya estaba sellado. El altar, gélido, oprimía las rodillas de Malik, mientras sus muñecas ardían bajo la cruel presión de las cadenas. El eco de los cánticos sacerdotales inundaba el templo, cada verso elevándose como un conjuro destinado a extinguir cualquier resquicio de esperanza. El rey observaba desde su posición elevada, sus ojos centelleando como ascuas incandescentes. Pero Malik no se doblegó. Uno de los sacerdotes se acercó, empuñando un puñal de hoja curva. El metal brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz vacilante de las antorchas, listo para desgarrar la carne y derramar la sangre que, según creían, aplicaría a los dioses iracundos. Pero justo antes de que la hoja descendiera, el rey levantó una mano, interrumpiendo el ritual. «Aún tiene algo que decir», declaró con voz firme. El silencio se restableció en el templo. Malik levantó la cabeza, respirando con dificultad. «Habla, prisionero», ordenó el rey, su voz resonando con autoridad, aunque teñida de una inquietud latente. «Tú y tu camarada hurgaba en los rincones más oscuros de mi ciudad, buscando respuestas a preguntas que no deberías formular. Ahora, frente a la muerte, ¿qué tienes que revelarte?» La multitud contuvo el aliento. El aroma acre de la sangre y el incienso flotaba en el aire. Malik humedece sus labios resecos y mira al rey sin parpadear. «Lo que temías», respondió con voz firme, aunque baja, obligando a todos a aguzar el oído para no perder una sola palabra. «Los crímenes de tus ancestros no han sido olvidados. Yacen bajo esta ciudad, sepultados junto con los gritos de aquellos que fueron masacrados». El rey permaneció impasible, sin revelar ninguna emoción. Ni una palabra, ni un gesto de sorpresa o indignación. Solo un silencio tenso, casi sofocante. «Hablas de sacrificios para apaciguar a los dioses», continuó Malik, «pero olvidas que tu linaje está maldito desde que tu propia sangre fue derramada por traición. Nínive está condenada, no por nosotros, sino por lo que vosotros hicisteis». Los sacerdotes intercambiaron miradas inquietas. Murmullos confusos comenzaron a propagarse entre la multitud. Entonces, el rey descendió los escalones del altar con pasos lentos, como un depredador al acecho de su presa. «Mentiras», articuló con voz baja, casi un susurro, pero cargada de una furia contenida. Malik lo miró fijamente, por primera vez, percibió algo diferente en los ojos del soberano. No era solo ira, sino un miedo profundo y paralizante. «¿Sabes que es verdad?», insistió Malik. «Tus sueños están atormentados porque las almas de aquellos que fueron silenciados claman por justicia. La plaga, las señales, los cielos que se vuelven contra ti, todo esto no es un castigo divino, sino la voz de la verdad que emerge de la tierra donde intentasteis sepultarla». El rey apretó los puños con fuerza. «Cállate», bramó. Pero Malik no cejó en su empeño. «Puedes asesinar a cuantos quieras, puedes sacrificar inocentes e intentar ahogar el pasado en sangre», prosiguió con voz resonante, «pero la verdad siempre encuentra su camino». Los sacerdotes intercambiaron miradas inseguras. La multitud se agitó, el miedo se hacía palpable. El monarca intuyó el inminente peligro y se giró hacia su gente, su semblante recuperando la compostura de la autoridad. «Este hombre es un embustero, un traidor que busca dividirnos», proclamó, aunque el temblor en sus manos revelaba el terror que lo atenazaba. Malik no necesitó añadir nada, el rey ya estaba sentenciado por su propia conciencia. El viento gélido bramaba entre las murallas de Nínive, arrastrando consigo polvo, brasas incandescentes y lamentos desgarradores. El cielo, antes azul e imponente, se había transformado en un sudario de tinieblas y humo, iluminado por relámpagos que destellaban sobre la ciudad condenada. El trueno resonaba con una furia celestial. Elías, confinado en el templo, sentía las piedras vibrar bajo sus pies.
Cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Los sacerdotes, antes figuras imponentes con sus vestimentas doradas, se arrastraban ahora ante los altares, murmurando plegarias desesperadas. El templo, otrora símbolo de poder y gloria, era ahora un sepulcro a punto de ser sellado por la ira divina. En el exterior, la ciudad se convulsionaba en el caos. Incendios devastaban palacios, y las edificaciones se desplomaban bajo el peso de un destino inevitable. Las plazas resonaban con los gritos de los afligidos, que huían despavoridos, aferrándose a sus hijos, a sus escasas posesiones, con la esperanza reducida a cenizas. En lo alto del palacio, el rey Joaquín observaba la desolación, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Sus manos temblaban sobre el parapeto, incapaces de sujetarse a algo más que al terror. Sus consejeros, aquellos que antes lo adulaban y lo proclamaban el elegido de los dioses, estaban de rodillas, implorando clemencia. «Es un castigo», murmuró uno de ellos. «No. Es solo una tormenta, una crisis pasajera», vociferó Joaquín, aunque su voz se apagó. En lo más profundo de su ser, sabía que el juicio había llegado. La voz de Jonás resonaba en su mente como un eco de la inminente destrucción. La ciudad sangrará, pues su veneno ha corrompido la tierra. Su oro será saqueado, su pueblo sufrirá, y el poder de los reyes será como paja al viento. Las murallas, consideradas inexpugnables, se resquebrajaban. Pequeñas fisuras se abrían paso como si los cimientos mismos de la ciudad cedieron bajo el peso de sus pecados. El suelo tembló violentamente. Elías escuchó el estruendo distante de las torres que se desplazaban. Dentro del templo, los guardias intentaban huir, derribando todo a su paso. Sus espadas cayeron al suelo, inútiles ante el colapso inminente. Elías, aún encadenado, tiró de las cadenas, sintiendo la piel de sus muñecas desgarrarse. Su corazón latía desbocado. Las columnas crujían como si gritaran de dolor. En el exterior, el pueblo comenzaba a rebelarse contra el palacio. El odio, antes silenciado por la opresión, ardía ahora como una llamarada. «El rey nos ha traicionado. Él trajo esta desgracia sobre nosotros», bramó un hombre, su voz propagándose entre los amotinados. «La sangre de los inocentes clama venganza», gritó otro. El tumulto creció. Las puertas del palacio fueron asediadas por ciudadanos enfurecidos, utilizando cualquier objeto que pudiera servir para derribarlas. Dentro de la fortaleza, Joaquín se tambaleaba, incapaz de asimilar lo que presenciaba. Se giró hacia sus consejeros, buscando respuestas, pero sus rostros estaban sombríos, vacíos. Un trueno ensordecedor desgarró los cielos, seguido de un relámpago que impactó contra una de las torres, reduciéndose a escombros en una explosión de chispas y polvo. A cada instante, Elías sentía que el colapso se aproximaba. Tiró de las cadenas con todas las fuerzas que le quedaban hasta que los eslabones cedieron. El hierro cayó pesadamente al suelo. El suelo tembló bajo sus pies al liberarse, sus extremidades inferiores flaqueaban, pero logró incorporarse, avanzando con dificultad hacia la salida. El santuario se venía abajo, pero no volteó la mirada, sabía que el destino de Nínive estaba sellado irrevocablemente, el castigo divino se había consumado. El estruendo retumbaba como tambores de guerra en las alturas sombrías, el hedor a quemado y sangre invadía las calles. Las murallas, antes infranqueables, ahora presentaban grietas, abiertas como heridas expuestas, y el ejército hostil avanzaba, sus enseñas ondeando bajo el viento cargado de ceniza. Elías tropezaba entre los escombros, sus pulmones ardían con el aire impregnado de hollín. Tras él, los lamentos agónicos de los habitantes de Nínive se mezclaban con el fragor de las espadas y el chisporroteo de las llamas que devoraban los edificios. Sentía el peso del destino sobre su espalda, consciente de que aquel era el final. El palacio, símbolo de poder y dominio, era ahora un mausoleo a punto de ser consumido por la tempestad del juicio. En el interior, Joaquín respiraba con dificultad, los ojos desorbitados por el pavor. Escudriñar la sala real, observando los rostros de aquellos que antes lo adulaban, ahora inmóviles, aguardando un milagro que no llegaría. «¿Dónde están mis guardias? ¿Dónde está mi escolta?», vociferó, pero su voz carecía de autoridad, denotando solo desesperación. Uno de los consejeros, un hombre enjuto y de rostro arrugado, inclinó la cabeza. «Han huido, mi señor». El rey sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Cobardes. Soy el rey de Nínive», ordenó que protejan a su soberano. Pero nadie se movió. El silencio resultante fue más ensordecedor que cualquier grito en el exterior. Las puertas del palacio se estremecieron cuando los primeros invasores derribaron los portones externos. El estruendo resonó por toda la estancia. Joaquín retrocedió, la mirada fija en la entrada. «No, no pueden». Se giró y corrió hacia la parte posterior del palacio, tropezando con las lujosas alfombras ahora cubiertas de polvo y ceniza. Necesitaba escapar, hallar una vía segura. En el templo, Nahum observaba todo desde lo alto de la escalinata, su mirada serena pero firme.
Había anunciado este momento y ahora veía su profecía cumplirse: el fuego, la ruina, los pilares dorados de la ciudad, las estatuas de los dioses de Nínive resquebrajándose y desmoronándose, sus rostros reducidos a polvo. El cielo se iluminaba con el resplandor de las llamas y los relámpagos, un espectáculo de destrucción divina. Nahum cerró los ojos por un instante y murmuró: la verdad siempre saldrá a la luz. Entonces, sin que nadie lo notara, se desvaneció entre las sombras, dejando atrás una ciudad que nunca volvería a levantarse. Joaquín alcanzó un pasadizo secreto tras el trono y se deslizó por un estrecho corredor. El sudor corría por su frente, mezclados con el hollín. Tropezó, pero se levantó jadeante. Si lograba llegar a los túneles subterráneos, tal vez tendría una oportunidad. Pero al empujar la puerta que lo conduciría a la libertad, encontró un grupo de hombres esperándolo. Se quedó paralizado, sus ojos fríos, desprovistos de toda lealtad. Entre ellos estaba su propio tesorero, un hombre al que siempre había considerado un siervo fiel. ¿A dónde cree que va, mi señor? Su voz denotaba una cruel ironía. Necesito huir, balbuceó Joaquín. Aún podemos reconstruir, todavía soy el rey. El tesorero soltó una carcajada: Rey Nínive ha caído, Joaquín. Tu reinado ha terminado. Afuera, la ciudad se desmoronaba, el ejército invasor avanzaba por los últimos pasillos del palacio, eliminando cualquier resistencia. El rey miró a su alrededor, sintiéndose acorralado. Puedo recompensarlos, tengo oro, tierras. La riqueza no valía nada, ahora. El tesorero avanzó, desenvainando una daga. Tu oro es inútil. Has traicionado a tu propia ciudad y ahora ella te devuelve la traición. Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, un dolor penetrante lo atravesó, ahogándose. Sangre brotó de sus labios mientras sus rodillas fallaban. Escuchó las campanas del templo resonar por última vez, anunciando el fin de la ciudad que antaño gobernó. Las murallas de Nínive se desplomaron, el juicio se había cumplido. El trueno retumbaba como tambores de guerra en el cielo plomizo. El hedor a humo y sangre impregnaba cada rincón. Las murallas, antes inexpugnables, ahora estaban agrietadas, abiertas como heridas expuestas. El ejército invasor avanzaba, sus estandartes ondeando bajo el viento cargado de cenizas. El rugido de las llamas devorando los palacios y templos se entrelazan con los gritos de aquellos que buscaban una vía de escape. No había escapatoria. Nínive, la gran ciudad, había sucumbido. Elías tropezaba entre los escombros, sus pulmones ardían con el aire saturado de hollín. A su espalda, los gritos de agonía de los ciudadanos resonaban, mezclados con el choque de espadas y el rugido de las llamas que engullen los edificios. Cada paso era una lucha por sobrevivir al caos. Había presenciado la caída de ciudades antes, pero nunca así. Nunca con una brutalidad tan absoluta, tan definitiva. El destino de aquella tierra estaba sellado. Sabía que no había dónde huir, pero aún se aferraba a la esperanza, como si pudiera hallar una salida donde no existía ninguna. El palacio, símbolo de grandeza y poderío, era ahora una fortaleza agónica. En su interior, Joaquín jadeaba, sus ojos desorbitados por el terror. El sudor empapaba su frente mientras escudriñaba el salón real en busca de aliados, de apoyo. Pero nadie estaba allí para salvarlo. Los nobles y consejeros que antes lo adulaban permanecían ahora inmóviles, paralizados por el pavor, esperando un milagro que jamás llegaría. ¿Dónde están mis guardias? ¿Dónde está mi escolta?, vociferó, pero su voz carecía de autoridad, solo transmitía desesperación. Uno de los consejeros, un hombre enjuto y de rostro apergaminado, inclinó la cabeza. Han huido, mi señor. El rey sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No podía ser. ¿Aún era el monarca de Nínive? ¿Cómo se atrevían a abandonarlo? Apretó los puños, intentando reprimir la ira y el miedo que crecían en su interior. ¡Cobardes! Soy el rey de Nínive. Ordenó que protejan a su soberano. Pero nadie se movió. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito proveniente del exterior. Las puertas del palacio temblaron cuando los primeros invasores derribaron los portones principales. El estruendo resonó por todo el salón. Joaquín retrocedió, con la mirada fija en la entrada. Sabía lo que vendría. El final se acercaba. Se giró y corrió hacia el fondo del palacio, sus pies tropezando con las suntuosas alfombras, ahora cubiertas de polvo y cenizas. Cada paso era un grito silencioso de desesperación. Si lograba alcanzar los túneles subterráneos, tal vez tendría una oportunidad. Tal vez podría escapar, reunir fuerzas, vengarse. En el templo, Nahum observaba todo desde lo alto de la escalinata. Su mirada era serena, pero firme. Había profetizado este momento. Ahora veía su predicción cumplirse. Los pilares dorados del templo fueron devorados por el fuego. Las estatuas de las deidades de Nínive se resquebrajan y se desploma en sus rostros reducidos a polvo. El cielo se iluminaba con la luz de las llamas y los relámpagos. Era un espectáculo de destrucción divina. Cerró los ojos por un instante y murmuró algo inaudible.
Luego, desapareció entre las sombras, dejando atrás una ciudad que nunca resurgiría. La desolación era total, el futuro, incierto. Nínive, otrora faro de poder, yacía en ruinas, víctima de su propia arrogancia y de la inexorable mano del destino. De nuevo, Joaquín alcanzó un pasaje secreto oculto tras el trono y se deslizó por un angosto conducto. El sudor le empapaba la frente, mezclados con el polvo. Tropezó, pero se incorporó rápidamente, jadeando. Si lograba escapar, si conseguía atravesar los túneles, aún habría una posibilidad. No obstante, al empujar la puerta que le conduciría a la libertad, se encontró con un grupo de hombres guardándolo. Se quedó petrificado. Sus miradas eran frías, desprovistas de cualquier lealtad. Entre ellos se encontraba su propio tesorero, un hombre al que siempre había considerado un servidor fiel. ¿A dónde cree que va, mi señor?, interrogó el tesorero, con un tono de cruel ironía en su voz. Debemos huir, balbuceó Joaquín. Aún podemos reconstruir. Sigo siendo el rey. El tesorero soltó una carcajada. Rey Nínive ha caído, Joaquín. Tu reinado ha terminado. El rey examinó su entorno, sintiéndose acorralado. Trató de razonar, intentando aferrarse a cualquier resquicio de esperanza. Puedo recompensarlos. Tengo oro, tierras. El tesorero avanzó un paso y desenvainó una daga. Tu oro no vale nada ahora. Traicionaste a tu propia ciudad. Ahora, ella te traiciona a ti. Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo que le atravesaba el pecho. Se ahogó, la sangre brotando entre sus labios. Sus rodillas cedieron, sus propias manos ahora manchadas de rojo. Intentó hablar, pero ningún sonido escapó de su garganta. Mientras caía, escuchó las campanas del templo tañer por última vez, anunciando el fin de la ciudad que una vez gobernó. El sonido era débil, amortiguado por el estruendo de las llamas y los gritos lejanos. Las murallas de Nínive se derrumbaron. El juicio se había completado. No habría resurrección ni reconstrucción. Solo ruinas y polvo, llevados por el viento, como si la ciudad nunca hubiera existido. Elías, aún corriendo entre los escombros, se detuvo por un instante y miró hacia atrás. Vio las torres desplomarse, los últimos gritos de la ciudad extinguirse en el aire. Sabía que no habría otro amanecer para Nínive. Nahum observaba desde la distancia, sus vestiduras cubiertas de ceniza y polvo. No esbozó una sonrisa, no celebró. Simplemente se dio la vuelta y siguió su camino. La ciudad había encontrado su destino. Y entonces, el polvo se asentó. El fuego consumió los últimos vestigios. Y la gran Nínive, la ciudad que desafió a los cielos, se convirtió en nada más que cenizas. La historia de Nínive no es simplemente un relato de destrucción, sino una advertencia intemporal sobre el destino de aquellos que ignoran la justicia y la rectitud. La profecía de Nahum se cumplió, no porque la ciudad fuera demasiado grandiosa, sino porque se había vuelto demasiado corrupta. El orgullo y la arrogancia cegaron a sus líderes. La injusticia y la crueldad se convirtieron en su cimiento. Y cuando llegó el tiempo del juicio, ya no había lugar para la clemencia. El mensaje de Nahum trasciende los muros derruidos de Nínive. Resuena en nuestras propias vidas, en nuestras decisiones cotidianas, en cómo tratamos a los demás y en cómo gestionamos el poder y la responsabilidad. La historia nos enseña que ninguna fuerza humana, por grande que parezca, puede escapar de la verdad. La justicia puede parecer tardía, pero siempre se cumple. ¿Cuántas veces nos comportamos como Nínive, creyendo que nuestras acciones no tendrán consecuencias? ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias, persistimos en el error y buscamos seguridad en cosas efímeras? La caída de la ciudad no fue solo un acontecimiento histórico. Fue una lección sobre la fugacidad de la gloria humana y la inevitabilidad del juicio divino. Al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿estamos construyendo nuestras vidas sobre el orgullo y la soberbia, como Nínive, o buscamos la humildad y la rectitud? Tal como anticipó Nahum, la soberbia invariablemente culmina en desastre. No obstante, la modestia y el remordimiento abren una vía hacia la esperanza. Ojalá aprendamos de Nínive antes de que sea tarde, pues el tiempo se escurre y los imperios se derrumban. Empero, la veracidad y equidad divinas perduran por siempre. Si esta narración te resultó grata, en tu pantalla aparecerán otros 2 vídeos con relatos bíblicos similares. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.